Mauricio Archilaneira, de nacionalidad colombiana, nació en Bogotá en el año de 1951. Es un historiador e investigador de su país. En su gran hoja de vida académica tiene estudios como licenciado en Filosofía y Letras con especialización en Historia, magíster en Economía y Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana, con un doctorado en la State University of New York. Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia desde el año de 1978 y emeritó desde el 2001. Obtuvo un premio a la docencia excepcional en el 2001 y en 2004 el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por sus obra Ideas y Venidas, Vueltas y Revueltas, Protestas Sociales en Colombia. Actualmente es editor de la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Desde el inicio de su trayectoria académica, ha seguido con los movimientos sociales en el siglo XX y en el siglo XXI y su relación con las riquezas políticas, donde ha documentado hechos de violencia como los movimientos sociales, especialmente contra el sindicalismo. Se inscribe en Historias de Abajo, puesto que estudia la clase social, el cómo viven los sectores de las clases populares y además tiene como medio crucial el punto de vista de los obreros frente a diferentes problemáticas sociales, los anhelos, tradiciones, ideologías, educación, vicios y protestas que se dio desde abajo, historia que era menor a las que estaban en el poder. La clase obrera se autoidentificó bajo un socialismo original, el cual estaba conformado con elementos del cristianismo, racionalismo liberal, junto con otros aspectos del socialismo evolutista y algunos toques del bolchevismo. Este tipo de socialismo permitió la libre circulación de tendencias ideológicas dentro de la clase obrera. Por otro lado, la expresión y los anhelos de la clase oprimida. Dentro de este contexto, Víctor Hugo tuvo un gran impacto dentro del mundo cultural obrero. Este es un poeta y novelista francés quien tuvo gran relevancia con su texto de Los Miserables. El cristianismo es un elemento importante que fue fundamental en la autoidentificación de la clase obrera, y en él encontramos algunas de las tradiciones de la misma. Este insistía en la rebeldía de Jesús y en las formas de vida colectiva desarrolladas por los primeros cristianos. Por otro lado, se manifestó que en los primeros evangelios habían principios básicos de comunismo. En consecuencia, se encuentra el socialismo en la tradición más poderosa de Occidente. La educación dentro de la clase obrera jugó un papel sustancial y fundamental, esto como un medio para acceder a la razón y por consiguiente a la libertad, puesto que la educación haría desaparecer los odios y los vicios como el alcohol y suavizarían las costumbres. Por otro lado, para la clase obrera era importante que estos estudios y análisis se profundizaran en las ciencias exactas y en las sociales, ya que por medio de esta última se transmitirían las ideas socialistas. La intención de la prensa obrera era lo que reflejaban, no solo las personas a las que querían llegar, sino porque querían dar a conocer sus anhelos desde esta clase. Para el año de 1918, 1.153.445 trabajadores del campo y de la ciudad dependían de un patrón, no eran trabajadores por cuenta propia. Periodismo obrero son ideales que estaban en desacuerdo con el gobierno, con déficit en la ambigüedad, disecar cosas o elementos internacionales, política y clases, dar a conocer sus anhelos, lo que querían, ganar, poder, dinero y demás. Los comportamientos irracionales de los obreros con el alcohol, la ambigüedad de los valores de esta clase, claramente eran una muestra de valores europeos e internacionales. Era claro que decían que el beber, ya sea aguardiente o algún licor, hacían que estas personas fueran oprimidas por los opresores de, las, de los grandes poderes. Es algo que lleva mucho tiempo. La opresión de la mujer en los años 1920 y los años 1930 eh, querían ver la opresión de la mujer sin darse cuenta. Era un tema muy importante para ellos.
Otras corrientes historiográficas evidenciadas son la historia cultural, los diversos grupos de la sociedad, la ambigüedad de la lucha que tenían, pero aún así empleando características internacionales, la lucha de clases, la clase obrera en busca de dar a conocer las nuevas ideas políticas y sociológicas y cómo era de entender en los años 20 y 30 la opresión de la mujer, la interacción cultural, difusión de esta, la atracción de la cultura, explicar los fenómenos culturales, económicos, políticos, esos aspectos también son cultura. Otra es la historia social. La prensa obrera en Colombia 1920 y 1934 lo podemos catalogar dentro de una historia social, puesto que ésta tiene como objeto de estudio la sociedad. Esto quiere decir que sus estudios e investigaciones están encaminadas al contexto y a las relaciones sociales que en éste se presenten, asimismo como las experiencias diarias de la población y por otro lado las dificultades o problemas colectivos que en éste se presenten. El texto de Mauricio Archila lo podemos catalogar bajo esta historia, puesto que él toma un grupo social como objeto de estudio, el cual en este caso fue la clase obrera, donde más que el origen del campesino o el origen del obrero nos mostró algunas de sus tradiciones, las cuales fueron fundamentales en la autoidentificación de esta clase, asimismo como sus anhelos, sus vicios y sus ideologías, y también nos sirve a nosotros para hacer una comparación, la cual también hace parte de esta historia social, puesto que nos da la posibilidad de comparar los ideales que se tenían en la época de 1920 y